Vamos, hermano, gloria a Dios, vamos a continuar el tema que comenzamos el viernes pasado acerca de las 7 naciones de Canaán. Cuando comenzó la iglesia del Señor, un día vamos a hablar acerca de ese misterio que estuvo oculto por tanto tiempo. Durante siglos estuvo oculto el misterio de la iglesia y se lo revelaron a Pablo, y Pablo lo transmitió hasta nuestros días. Yo estaba observando algo en el libro de los Hechos, por eso vamos a comenzar allí esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 19, y posteriormente nos trasladamos a Deuteronomio 7, de donde partimos para esta serie de pláticas con respecto a esas 7 naciones. Les decía que allá por América del Sur le llaman los 7 poderes, y ya por estas tierras, hablando de Centroamérica y el norte, le llaman las 7 potestades africanas. Así las mencionan en los medios de las tinieblas. Entonces comencemos allí en Hechos capítulo 13. Hay mucha defensa del Evangelio de la Gracia en este libro de los Hechos. Comenzando Esteban presentó una defensa y por eso lo apedrearon. Tal vez no que seamos, no es que deseemos sufrir, pero de todas maneras es inherente el sufrimiento cuando nosotros queremos agradar a Dios, hacer su voluntad. Es irrisorio que hayan doctrinas que hablen de parar de sufrir. Cuando Pablo decía, yo me gozo en lo que padezco, porque están cumpliendo en mí lo que falta, decía, de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Entonces miremos en este Hechos, es una defensa que Pablo está presentando ante los judíos del Evangelio a los gentiles. Pablo dice, fue enviado a los incircuncisos, mientras que Pedro fue enviado a los circuncisos. Pero de todas maneras, no lo vimos con ustedes, creo, el asunto lo vamos a ver en la carta a los Colosenses. Habla acerca de lo innecesario que es la circuncisión física. Porque dice Pablo a los Colosenses que nosotros somos circuncidados no con circuncisión hecha a mano, sino que es una circuncisión que Dios hace por el Espíritu en nuestros corazones. La circuncisión nuestra. La circuncisión de los creyentes gentiles, del pueblo de Dios gentil, no es hecha a mano, no se hace a mano, es física, es espiritual. Pero veamos allí, ya son estos temas los que estoy mencionando, y quiero que miremos este asunto, el 13-19 del libro de los Hechos. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Habiendo destruido 7 naciones. Mire, es bastante peculiar el asunto de Canaán, porque Dios explica en diferentes versículos de la Escritura por qué permitió prácticamente la invasión, la usurpación de esas tierras, mientras que Israel no llegara a ellas. Canaán representa una vida abundante, en síntesis es vida abundante. La propuesta para Israel en Egipto para sacarlo de Egipto, fue una tierra que fluía leche y miel.
Esa fue la promesa para Israel, una tierra que fluía leche y miel. Pero mientras que Israel no llegaba allí, mientras que Israel no cruzaba el Jordán, esa tierra estaba ocupada. Y habían allí 31 reyes nativos, que allí, desde allí de Canaán. Pero si usted nota aquí en el libro de los Hechos, cuando Pablo está presentando la defensa que le pidieron que lo hiciera, él empieza con ese tracto. Cuando Dios le dio, iba delante de él y echó de allí, dice, esos pueblos, dice 7 naciones, pero había 31 reyes nativos, y estaban esas 7 naciones, y aquí solo menciona esas 7 naciones, que comenzamos a verlas. Esas 7 naciones, vamos a mencionarlas por su nombre. Eran los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos. Vamos con 4, ¿verdad? Heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, los heveos, heveos, y los jebuseos. Es impresionante al escudriñar el significado de los nombres de esas naciones, cosas que están privando del disfrute, del deleite de Canaán, de la vida abundante, a los creyentes de ese tiempo. Le menciono que de entrada hablan de las siete naciones esas que le di el nombre. Pero habían 31 reyes allí que Israel conquistó. Otros que no los conquistó, que hizo alianza con ellos. A tal grado llegó un punto en la vida de Israel que hubo una generación que no conoció a Dios. Generación israelita. Generación del pueblo de Dios que no conoció a Dios. Y como no conocieron a Dios, dice el libro de Jueces, que llegó un momento que cada quien hacía lo que quería. Que Dios nos libre de una situación semejante, hermano. Esa ya no es libertad, es libertinaje. Cuando cada quien hace lo que quiere, eso se llama libertinaje. Entonces, en eso se desbocaron ellos, se desenfrenaron y comenzaron a hacer las prácticas de esas naciones que no echaron, esas naciones que no destruyeron. Esas naciones los llevaron a otros dioses. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Yo le voy a leer los primeros, por lo menos los primeros, leamos los primeros 8 versículos así de seguido, porque eso puede tener hoy una aplicación directa para nosotros, porque aquellas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra edificación. Y voy a controlarme un poquito, estoy muy acelerado, y no sé si esto me va a acelerar más o me va... Contiene miel, entonces... Le voy a echar la culpa al café también, me acuerdo tomar un montón de café, entonces. Pero voy a meter un poco de frenos, ¿verdad? Dice, capítulo 7 de Deuteronomio, del verso 1 en adelante. Sí, voy a leer eso, por lo menos 8 o 9 versículos. Dice, preste mucha atención a esto, tanto los que van a escucharlo por la transmisión como por los que estamos aquí. Preste mucha atención. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, mira el porqué, hay 2 porqué allí bien importantes. Porqué número 1, porque desviará a tu hijo, la hija de esos pueblos extraños, desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahí está el segundo porqué, ya se dio cuenta. En ese verso, dice, el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí están unos cuantos por qué. ¿Por qué destruir esta nación? ¿Por qué destruir estos pueblos? Ya vimos el significado y lo que hacen los heteos. Si alguien ya aplicándolo, trayéndolo de aquel pueblo histórico, de aquel pueblo que era sombra, que era figura, hermano, prácticamente de todo lo bueno, el cuerpo que proyecta aquella sombra es Jesucristo. El cuerpo que proyecta la sombra. Todo aquello es sombra y figura. Viene a concluir que Jesucristo es ese cuerpo que proyecta aquella sombra. Y nosotros somos ese cuerpo ahora. Amén. Para traer una aplicación directa a nosotros de estas cosas. Porque es en el sentido figurado que nos atañe estudiarlo, verlo, observarlo, contemplarlo, para poder aprender. ¿Cómo nosotros, cuando dice aquí, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla? ¿Cómo podemos aplicar eso para nuestra vida? Fíjese que hay figuras bien bonitas, por ejemplo el bautismo en agua. Del bautismo en agua que estaba tipificado en el cruce del Mar Rojo, ¿dónde queda? Israel, ¿dónde queda ubicado? En el desierto. En el desierto. Bueno, entre el Mar Rojo y el Jordán estaba el desierto. Ahora, una vez que cruzaron el Jordán, ¿dónde quedaron ubicados? En Canaán.
Pero ese Canaán era el que estaba usurpando. Ese Canaán, repito, allá bien, me extraña y eso me llevó a estudiar este asunto un poquito más a fondo y yo sé que hay mucho más que aprender ahí. Nunca vamos a tocar fondo en las profundidades de las Escrituras, hermano. No, eso es insondable. Pero investigando se logra rascar un poco en ese conocimiento que hay ahí. Bueno, lo tenemos que llegan al Jordán. ¿Qué puede representar esto para el pueblo de Dios actual? Para la iglesia del Señor. El cruce del Jordán. Eso sí se ha enseñado bastante hace mucho tiempo, que es el bautismo con Espíritu Santo. Amén, el cruce del Jordán. Y ya el bautismo con Espíritu Santo nos deja a las puertas de la vida abundante. Pero esa vida abundante se estorba, se obstruye, se detiene al pueblo de Dios porque hay enemigos que enfrentar para vivir la vida abundante en Canaán. Tenemos enemigos que enfrentar, tenemos enemigos que desalojar. Aquí dice que Dios haya echado, dice, Él haya echado a esos enemigos de delante de ti. ¿Y por qué menciona esas siete naciones? Miren, nosotros estamos sumergidos literalmente en un mundo de espíritus, buenos y malos, espíritus buenos y malos, y esos son los enemigos ahora. Y aquellas naciones que eran literales, detrás de ellas habían poderes ocultos, habían poderes que eran los que dominaban todo Canaán. Todo Canaán. Esos 31 reyes nativos. Además, habían hordas nómadas, tribus nómadas que andaban vagando. Ahí en Canaán habían tribus vagas que no tenían puesto fijo. Es más, los hebeos, hebeo quiere decir sin identidad, sin conciencia y sin rumbo. Qué cosa, ¿verdad? Sin identidad. Mire, si hay pueblo que tiene... Mire, yo creo que el único pueblo en el universo que debe tener bien clarita la identidad y que tiene la posibilidad de tener una identidad bien definida, es el pueblo de Dios. Por eso es que dice Pedro, ustedes son una nación santa, un linaje escogido. Pero vayamos a lo individual de cada creyente en este tiempo. ¿Cuánto creyente hay que no tienen identidad propia? Que muchas veces, ¿cómo se manifiesta esto? El creyente que no tiene identidad propia echa mano de que es amigo de fulano, que es amigo de mengano, que es hijo de fulano, que se necesita... bueno, mire, si hay época en que hay gente sin identidad, hermano, yo no sé qué experimenta usted cuando mira una persona con un piercing en la lengua, un piercing en la nariz, unas cosas horribles, hermano. Tatuajes por todos lados, porque ellos creen que eso les da identidad. A nosotros nos dio identidad Cristo, hermano. Amén. Porque nosotros estábamos allí en esa vorágine de gente, de multitudes, allí sumergidos, sin identidad.
el hombre nace sin identidad. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, la identidad que ahora tenemos que no es nuestra. Bueno, estoy hablando del incrédulo, pero el creyente debe tener la identidad. Cristo vino a darnos una identidad. Amén. Como pueblo, como nación, pero esa identidad debe manifestarse en una individualidad. ¿Será que todavía estoy acelerado? Quiero ir más despacio con esto. Porque realmente necesitamos entender esto de nuestra identidad. Estas 7 naciones principales de Canaán eran las que dominaban Canaán. Bueno, le digo, en el mundo de las tinieblas las identifican. Los satanistas, los brujos trabajan con ellas. En la actualidad. O sea que esos no son cualquier clase de poderes. Y le llaman así, los 7 poderes, las 7 potestades africanas, y con ellas trabajan y con ellas consultan allá. Le repito, necesitamos escudriñar las Escrituras. Hay cosas que el hombre no se las explica. Situaciones de construcciones, de conocimientos científicos que habían en el pasado, en civilizaciones pasadas, que no se lo explican cómo. Solo que Eclesiastés dice, lo que hagamos ya fue hecho, no hay nada nuevo bajo el sol. Las novedades que los científicos, que los adelantos de la ciencia, a veces parecen atrasos, más bien en comparación con los conocimientos científicos del pasado. Yo le he recomendado algunos documentales como uno que se llama La nave de los dioses, otro que se llama El mar del universo. Allí usted puede incursionar en cosas que el hombre no le da explicación ahora. Entonces debe haber, no solamente debe haber, es que hay un mundo que gobierna este mundo. Mundos que gobiernan mundos. Y cuando le digo que estamos inmersos en un mundo de espíritus, los espíritus, digámoslo así de clarito, le pueden a la materia. Son más fuertes que la materia. Y indiscutiblemente, hermano, esas 7 tribus de Canaán eran las preponderantes en Canaán, eran las que gobernaban Canaán. Esos poderes. Bueno, vimos, le dije, lo del Eteo, lo del Gergeseo. Por ejemplo, el Gergeseo significa, dice, amargado, rebelde, charlatán, desobligado, irresponsable, insensible. Son poderes que hacen que las personas actúen de determinadas formas, de determinadas maneras. Y una de las cosas con las cuales el enemigo destruye es cuando nosotros perdemos nuestra identidad. Israel, el nombre de la nación. Cuando llegaron a Egipto, llegaron con esa identidad los hebreos, los israelitas. Israel se llamaba la nación, tenía identidad. En Egipto pierde la identidad. Hasta que Dios los saca, recobran la identidad. Amén. Recobran esa identidad, salen de Egipto identificados como Israel. Cruzan el mar, llegan al desierto. En el desierto los terribles conflictos, los enemigos del desierto. Hay, en 1 Corintios Pablo habla de los pecados del desierto.
los pecados que cometió en Israel en el desierto. Allí fue perdiendo identidad, perdiendo identidad, perdiendo identidad. Llega a Canaán con identidad. Llegó a Canaán con identidad, pero hubo un tiempo que Israel perdió la identidad. ¿Cuál cree usted que fue en los días de Jesucristo el pleito que tenían los judíos con los samaritanos? Que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. ¿Cuándo se pierde la identidad? Cuando se empiezan a mezclar con los demás pueblos. ¿Cuándo pierde el cristiano la identidad? Cuando empieza a hacer las cosas del inconverso, del pagano, del incrédulo, del mundano, como le llamemos. Pero debemos nosotros los creyentes tener un carácter firme y mantener nuestra identidad de cristianos en el medio donde nos encontremos. Amén. Pero hay mucho cristiano con mimetismo, el asunto de lo que le llamamos el camaleón, ¿verdad? Que se adapta a todo tipo de ambiente. Ahí se va perdiendo la identidad. Le dice el Señor, dice, en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. El verso 2 dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Note que esa entrega consistía en que ellos peleaban, pero quien realmente los derrotaba era Dios. Israel, él es como, decía un hermano y lo ilustraba esto de pretender ayudarle a Dios. Dice, Dios hace esto con nosotros, como el papá dice que va a mover una enorme carga, y está el niño de 2 años, ¿verdad? Y el niño le dice al papá, vení a ayudarme a pasar esta carga al otro lado. Y ahí va el niño prendido de la carga, más estorbando que ayudando, pero ahí va, ¿verdad? Porque el papá le dijo que así hace Dios con nosotros, hermano. No lo que tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible, que Él va a echar de delante de nosotros a nuestros enemigos. Si usted mira, por favor, lea detenidamente esos eventos, esas maravillas que hizo Dios, esos portentos que hizo Dios venciendo a esos enemigos. Para empezar, de entradita, la primera ciudad que encuentran en Canaán es Jericó. Dice, una ciudad cerrada, muy cerrada, una ciudad inexpugnable. Usted puede leer la historia de esa ciudad. Las murallas dicen que podían ir 4 carros tirados por caballos a la par sobre la muralla de Jericó. Mire, Dios hizo su parte. Israel hizo la de él, la que le correspondía a él. Las instrucciones del ángel fueron específicas con Josué antes de conquistar Jericó. Bien clarita. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ahí no dice que agarraron las armas y les dispararon flechas o cosas. No. Lea bien cómo fue el asunto de la batalla. Iban cargando masa y enseres domésticos, el pueblo dando vueltas alrededor de la muralla, con trompetistas adelante y el arca ahí, peleando. Qué manera de pelear, qué manera de... Y en este tiempo es el mismo sistema. Dice, cada golpe de la vara justiciera de Jehová lo hará con trompetas, con alabanza. Dios no va a venir a cantar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cantar. Y de lo demás se encarga Dios. Cuando yo leo el Salmo 149, me impresiona cómo nosotros vamos a ejecutar venganza entre los pueblos. ¿Cuáles pueblos? ¿De qué pueblo se está hablando allí? El Salmo 149. Cuando dice que nosotros
vamos a ejecutar cantando aún sobre las camas y espadas de 2 filos en nuestras manos. Y así vamos a ejecutar venganza entre los pueblos. ¿Cuáles pueblos? ¿Qué pueblos? Son cuestiones de espíritus. Yo sé que eso es viejo y usted lo sabe. De estarse predicando lo de Efesios 6:10 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cuándo iremos a hacer caso nosotros? Bueno, le dijo a Israel, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado. Dios los ha entregado y tú los hayas derrotado. Debería ser, hermano, esto pan comido, como dijo Caleb, para nosotros, nuestros enemigos. Dice, los destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a tu hijo, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso es ¿qué le diría hoy? Casi como un mito. En Israel se acostumbraba a eso, que los padres, ¿se acuerdan? Hasta Sansón, hermanos, Sansón pecó de ocioso. Sansón vio una filistea que le gustó y fue donde sus padres, tómamela por esposa. No era la voluntad de Dios. Pero fueron los padres los que fueron a tomar a aquella mujer para ellos. Así funcionaba el asunto. Repito, eso ya no debería funcionar, pero ya no funciona en el pueblo de Dios. El asunto ese, que los padres escojan por los hijos. Bueno, dice porque desviará el pagano, el habitante, los heveos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, iban a desviar el corazón de los miembros del pueblo de Dios. Lo iban a desviar de Dios, y Dios se los advirtió. Entonces, ahora vamos a ver con el asunto de los amorreos, porque vimos el viernes pasado hasta el Eseo. Vamos a la tercera nación, los amorreos. Amorreo, el nombre de amorreo, mire, los amorreos eran rebeldes y eran necios. Dígame quién de nosotros no ha pasado por lapsos de rebeldía en la vida. Necedad. Es más, dice Proverbios que la necedad viene ligada al alma. La necedad viene ligada al alma de la persona. Pero dice, la vara de la corrección va a separar el alma de la necedad. La vara es la que separa. ¿Y quién de nosotros no necesitó de vara? ¿Y quién de nosotros ahora como pueblo de Dios no necesita sus varazos de vez en cuando? ¿Será que ya desapareció la necedad? Ahí tenemos todavía una usurpación, pero no quiero dejar pasar este pensamiento que le iba a decir desde el principio. Mejor le voy a decírselo ahorita, que se me olvide. Mire, en Canaán estaban esos reyes, esas potestades, esos poderes. Eran usurpadores.
pero habían 31 reyes nativos, que representan 31 áreas de nuestra alma. La carne nuestra, aliada con los espíritus. Ellos no podrían funcionar, estos poderes no funcionarían si no hubiese una carne que se les haga alianza con ellos. Como dijo una vez cierto predicador, que acertadamente lo dijo, no habría buen diablo si no hubiera buena carne. El diablo no funcionaría si nosotros no le diéramos lugar. Estas potestades, estos poderes de las tinieblas, que son invasores, externos, no tuvieran ninguna función si no hubiese en nosotros bases para ellos. ¿Dónde poder afianzarse? ¿Dónde poder agarrarse? Como dijo alguien y lo tipificó así diciendo, si no tuviéramos pistas de aterrizajes, esos espíritus no aterrizarían en nosotros. ¿Cuáles son las pistas de aterrizaje? Todo lo que hemos heredado, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Repito, este asunto de la rebeldía. No nacemos obedientes, hermano. Si nosotros nos rendimos, vamos a obedecer. Si nosotros queremos, vamos a obedecer. Ese sistema de trabajar de Dios así con sus criaturas, eso está manifiesto de edades, hermanos, sin tiempo prácticamente. Desde el momento que hubieron seres que se rebelaron contra Dios en las esferas celestiales, ellas victimaron a Luzbel, que después se convirtió en diablo y Satanás, pero no era eso antes. ¿Por qué? Porque Dios da libertad a sus criaturas, no hay duda de eso, para que sus criaturas hagamos uso de la libertad de elección. De modo que nosotros elegimos, decidimos obedecer o desobedecer. Ahí lo tiene usted con Israel. Mire, ¿se puede usted concretar a leer el libro de Deuteronomio? Todo lo que le dice. Y usted lee el libro de Josué y el libro de Jueces y se va a dar cuenta que hicieron exactamente lo contrario de las instrucciones que se les dieron. ¿Para mal de quién? ¿Para mal de Dios? No, para mal de ellos. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Nos disponemos a conquistar. Mire que todo comenzó bien en la conquista de Canaán. Siguieron las instrucciones de Josué, porque Josué siguió las instrucciones del ángel de Jehová. Amén. ¿Lo ve usted eso? Cuando van a conquistar Jericó, qué bonito, hermano, cómo se ciñeron a las instrucciones exactas, no cuestionaron, ¿y para qué vamos a estar dando vueltas alrededor de la muralla? ¿Qué sentido tiene viendo ejército allá arriba en la muralla burlándose de ellos? Pero ellos estaban siguiendo instrucciones. Yo creo que se marearon los de la muralla viendo a Israel dando vueltas. Y el último día dan 7 vueltas en un solo día. Y cuando terminan las 7 vueltas, la alabanza. Y se desplomaron las murallas. Dicen, eso es que está comprobado, lo han comprobado. Que los muros no cayeron así, sino que se fueron verticalmente. Las murallas de Jericó se quedaron en el aire de repente. Porque siguieron las instrucciones. Y por un tiempo, se mantuvieron así. Pero de repente empezaron a hacer las alianzas.
¿Se acuerdan de los gabaonitas? No se mencionan ahí los gabaonitas. ¿Ah? Los engañaron. Bueno, ahí cerquita de Jericó estaba Jai, un pueblo pequeño, una aldea. Porque a veces nosotros, ya aplicándolo a nosotros, a los creyentes ahora, nos armamos hasta los dientes contra los enemigos fuertes, contra los enemigos esos famosos, ¿verdad? De renombre, adulterio, fornicación. No, eso no. Pero nos descuidamos de la envidia, nos descuidamos del chisme, nos descuidamos de enemigos pequeños según nosotros. Mire, a todos nuestros enemigos, si Dios no los derrota, no tenemos cómo nosotros derrotarlos. Si no, Dios nos los entrega. Entonces, consultarle a Dios para todo. Orar en toda situación. Oramos nosotros por cáncer, por enfermedades como el cáncer, como las más famosas. Pero a veces no queremos orar por una gripe, por un catarro, por un dolor de cabeza. Un rey de Israel no quiso consultar a Dios por el dolor en una pierna y de ese dolor se murió. Y así, bueno, dijo Josué, si destruí Jericó, deja ahí, para que se va a fatigar todo el pueblo, vayan unos cuantos. Y cayeron derrotados delante de Jai, las pequeñeces, las cosas pequeñas. Bueno, entonces, ese estigma de rebeldía, en Ezequiel 16, miremos Ezequiel 16, ahí están los amorreos, y están los heteos conjugados, porque, hermano, fíjese que los enemigos se ponen de acuerdo. Hay orden y todo, tienen orden, hermano, entre comillas, tienen orden ellos, jerárquico y todo. Mire aquí Ezequiel 16. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica ¿a quién? A Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen. Allí pensemos nosotros en nuestro origen, cuando dice tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre, la combinación de dos de las naciones aquellas, amorreos y heteos. Los amorreos, rebeldes, necios, pero manifiestamente bien marcado está en la historia lo inmoral que eran los amorreos. Inmorales a tope. El asunto que marcó a los amorreos, le dije el significado del nombre, que era rebelión y necedad, pero esa rebelión cómo se manifestaba y la necedad cómo se manifiesta en la inmoralidad que había en ellos, una inmoralidad bien marcada. Le está hablando a Jerusalén, que venía de Canaán, y Canaán se conjugaron dos de las naciones paganas, los amorreos y los heteos. Bien, miremos la influencia de los amorreos en la vida de la descendencia de Abraham. Abraham, se sabe, casado con Sara. ¿Usted cree que esa idea de Sara es moral o inmoral, la idea de Sara?
Si su esposo se acostaba con una mujer que no era la esposa de él, ¿qué era eso? ¿Ah? Adulterio. ¿Era bueno o era malo? Malo. Pero ¿de dónde le surge esa idea a Sara? Que mi esposo se acueste con la empleada. Ahí está la influencia amorrea. Porque le está hablando del origen. ¿Cuál es el tronco común para Israel, para Jerusalén? La casa de Abraham. Y si usted mira la casa de Abraham, y ahí en adelante, empieza a marcarse. Y todavía viene de la casa de Noé. ¿De dónde vienen los cananeos? ¿Qué hizo Can de los 3 hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. ¿Qué pasó con Can? ¿Por qué la maldición a Canaán? Ahí viene todo ese lastre marcando la vida de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La capital de Israel. La ciudad amada. La ciudad de Dios. Pero ahí le está diciendo Dios, en cuanto a 10, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Dijimos de los eteos, miedo, temor. La conjugación de la inmoralidad con el miedo, con el temor a lo que no es Dios. Está clarito, hermano, que al único que debemos temerle es a Dios. Pero ¿cuántos miedos hay en la vida del cristiano? El mundo está en su hábitat, en su ambiente, en su cosa, en su, como dirían los jóvenes, está en su rollo, hermano, el mundo. Lo del creyente ya es otro rollo. Amén. Lo de nosotros es diferente. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es todo un reino de tinieblas. Está allá afuera, de allí nos sacó Dios, como sacó a Israel de Egipto. Amén. Para que le fuera una nación santa, una nación especial, un pueblo adquirido, igual que nosotros. Pero ese origen no lo podemos. Podemos librarnos de él, pero tenemos que darnos cuenta de que este enemigo ahí está. Y que es el origen nuestro, es el que le da cabida, el que hace alianza con esas naciones que no debemos de hacer alianzas con ellas. Dice, el verso 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Corte del cordón umbilical. La analogía es fácil de entender. Está hablando de una madre que pare a su hijo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hace la partera, el ginecólogo, lo que sea, que atienda. Cortar el cordón. Pero aquí le está hablando a una nación. Aquí le está hablando a un pueblo. Y si quiere, le está hablando pues a una ciudad. Y que no le cortaron. Si esto no es espiritual, dígame usted qué cosa es esta. Es de carácter espiritual. El corte del cordón umbilical. El desligamiento de los ancestros. De los ancestros. Bien claro lo dice Pedro. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de ¿quiénes? ¿Y los padres de dónde le heredaron? Y así vamos. Y va a ir a pegar usted hasta don Adán y doña Eva. Amén. Ese es el tronco común para esta humanidad. Para esta humanidad de la cual nosotros somos parte. Ahora nos saca Dios. Pero hay que hacer esa operación de cortar el cordón umbilical. No fuiste lavada con aguas. ¿Qué puede ser
el ser lavado con aguas. Mire, desde las aguas del bautismo hasta las aguas de la palabra, los elementos de purificación, los elementos de limpieza. ¿Qué elementos de limpieza había en el tabernáculo? Agua y sangre. Y hermano, mire, ¿usted cree que es casualidad que del costado de Cristo, cuando le clavan la lanza, sale sangre y agua? El agua tipifica, dije, el bautismo en agua, y otra la palabra. ¿Y qué dijo Cristo al otro? Allá en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos está lavando, nos está limpiando. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica. Amén. El bautismo en agua, que ahí opera muerte, ahí opera no muerte, sino sepultura y resurrección. Pero hay limpieza, Y hay otras cosas, figuras que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión de Gilgal, eso lo tenemos que ver. Y después están las aguas del Jordán, que hasta cantamos, ¿verdad? Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. El Espíritu Santo ahora también limpia, purifica la iglesia. Amén. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal. Salada con sal. ¿Qué hace la sal? Preserva. Dos cosas, dos funciones que hace la sal. Preserva y da sabor. Mire, el mundo se va a dar cuenta de cómo esta iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la nación santa, sirvió para preservar la tierra hasta estos días, hasta el día en que se vaya la iglesia de aquí. Entonces los incrédulos, los paganos, se van a dar cuenta de la función que hacía la iglesia en esta tierra. La importancia que tenía la iglesia de preservar, y lo que le da vida y sabor a esta tierra todavía es que la iglesia está aquí. Cuando la iglesia sea quitada, entonces se va a manifestar el anticristo, el diablo va a ser arrojado a la tierra, y entonces el mundo se va a dar cuenta de la función que hacía la iglesia en la tierra, que preserva y da sabor. Bueno, preservación y sabor, la sal, pero también dice, no fuiste envuelta con fajas, eso es cobertura, protección, para el niño recién nacido. Y dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Y sigue hablando ahí el profeta, pero está hablando de eso ancestral, de la necesidad de quitar de nosotros lo ancestral. Mire, cuando usted encuentre cosas, defectos en su vida, que estaban en sus padres, que estaban en sus ancestros, borbandee eso inmediatamente, no haga alianza, no diga, bueno, esto no hace daño, pues esto es de aquí, esto es allá. No, es el momento de atacar y de destruir, de deshacer esa nación. Repito, lo nativo, lo que estaba ahí, que le da lugar a los visitantes, esas naciones usurpadoras que estaban ahí. Israel les dio cabida, hizo alianza con ellos. Comenzaron destruyendo, pero terminaron. Por favor, basta con que lea, hermano. Josué y Jueces. Y después sigue, por supuesto, los libros de Samuel y lo de los reyes, las crónicas. Allí cuentan cómo la historia, relatan la historia de cómo Israel hizo alianza hasta que perdió su identidad, hasta que llegó con esto de la
de los hebeos, que es el pueblo que no tiene identidad. Entonces decimos todo lo que tenga que ver con inmoralidad, ahí están los amorreos. Y todo lo que tenga con miedo a otras cosas que no sea Dios, ahí están los heteos. Hay que derrotar esos reyes. Hay que derrotar esas entidades que nosotros tenemos la base. Nosotros tenemos las obras de la carne. Eso está en nosotros. Le dan cabida. Mire, usted no va a tener necesidad de estar echando fuera demonios si usted le quita esos derechos que están en la carne nuestra. Y como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas que están en nosotros. Por la palabra nosotros identificamos esas áreas de conflicto que tenemos. Despertemos a esa realidad y que la misma palabra cuando Dios nos habla, cuando Dios, nosotros nos damos cuenta, si vamos a buscar oír el consejo y la palabra de Dios, usted va a hallar eso. Y cuando viene la palabra y alumbra allí y usted mira lo que le está haciendo daño en su vida, deshágase de eso y no va a haber necesidad de echar fuera demonios, no va a haber necesidad de echar fuera espíritus inmundos, que no es lo mismo demonio que espíritu inmundo. Una cosa son los demonios, otra cosa son los espíritus inmundos. Eso lo vamos a explicar en su momento. Bueno, ahora el cananeo. Le dije amorreo, rebelión, necedad, inmoralidad. Eso representa el cananeo. Esa es una cosa terrible, porque dice la Escritura que el origen de todos los males es el amor al dinero. Y cananeo significa comerciante avariento, avaricia, que es el amor al dinero. Ay, hermano. Es increíble lo sutil que es ese problema de la avaricia, el amor al dinero. ¿Y cómo hace daño en las iglesias? Dice, van a ser mercancía de vosotros, comerciantes del evangelio. Se mira a todo nivel, hermano. Se mira en congregaciones, se mira en todos lados, en las casas, en la familia. Se mira el asunto de la avaricia, del amor al dinero. Por unos $1 más. Suceden muchas cosas en esferas donde usted no se imagina. Por andar cuidando fichas, por andar cuidando centavos que Dios no. Yo tengo bien clarito a qué me mandó Dios, para qué me llamó Dios. Perdone que mencione mi persona, pero sé en pro de qué ando. Tengo bien claro mi llamamiento. Le dije hace poco a alguien, le dije, mire, para predicar el evangelio, yo no necesito un púlpito, no necesito un estrado. Cristo no los ocupó. Si hay, bueno, aquí tenemos púlpito y aquí tenemos una congregación y hay sillas ahí. Pero ¿qué es lo más importante de este lugar? Usted, mi amado hermano. Un alma que hubiera aquí, por un alma estaría desgañitándome, hermano. Bendito sea Dios, hay más de una. Usted, aquí, hermano, está acumulado un tesoro celestial. Mire cuántas almas caras hay aquí. Y cada alma que hay aquí vale más que el mundo entero. Cada alma, individualizando un alma, vale más que todo el mundo. Amén. El precio que se pagó por ustedes. Pero ustedes, yo les puedo predicar debajo de un árbol. ¿O no? No es que vamos a emular a Cristo en eso, que
Si se da, se da. Pero deme los templos, las sinagogas donde Cristo predicó. ¿Sabe usted dónde fue predicado? Según según los literatos seculares, el mejor sermón de todos los tiempos está comprendido entre el capítulo 5 y 7 de Mateo. Ese es el mejor, indiscutiblemente el mejor sermón de todos los tiempos. ¿Dónde fue predicado? En un monte, en una montaña. Hay otro sermón en la Biblia que es el sermón que se predicó en el Monte de los Olivos. Hay dos sermones, en un monte que dice allí el sermón del monte, y hay otro que está en el Monte de los Olivos. Son dos sermones de Cristo. ¿Dónde los predicó? Ni micrófono tenía yo, bendito sea Dios, tengo este aparato aquí. Amén, si no lo tuviera, igual, hermano. Y me ha tocado predicarle a uno y me ha tocado predicarle a muchos. Pero igual, el mensaje tiene que ser el Cristo, cristocéntrico. Amén. Que abunde que abunde Cristo, hermanos predicadores, que abunde Cristo en nuestros mensajes. Amén. No importa dónde nos toque predicarlo. Y hermanos, las almas que Dios redime, eso es lo valioso. Esto va a terminar en polvo, hermano. Todo esto va a terminar en polvo. Esto también. Todo. Así es que cuidémonos nosotros, que somos los más valiosos para Dios. Amén. Bueno, dice el cananeo es un comerciante. El área de comerciante. Amor al dinero, la avaricia. Dice, usted sabe que hay gente que anda predicando por dinero. Por ahí se oyó, ¿no? Si quiere lo meto al cielo a fuerza de dólares, dicen que dijo alguien por ahí. A fuerza de dólares lo meto al cielo. Si no nos lleva al cielo la sangre de Jesucristo, no hay que nos lleve. Amén. Mire, que Dios nos ayude para ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. Pero no pongamos nuestro corazón en bagatelas de este mundo. No importa cuántos millones sean, de qué estén hechos, si es diamante, si es esmeralda, si es oro. Si nos llega, que Dios nos dé la sabiduría para no amarlos, sino saberlos administrar, ser buenos mayordomos de Dios, porque vamos a dar cuenta. Amén. Pero no pongamos nuestro corazón en las riquezas de este mundo. Los mercaderes del Evangelio, igual que los mercaderes del templo, estaban en el templo. Así como estaban aquellos mercaderes en aquel templo, así muchas veces nosotros podemos andar cargando mercaderes aquí en el corazón, ¿verdad? Esa área de comerciante, de negociante, para todo negocio. Usted sabe, hermano, la fama que tienen los judíos para ese asunto es que todavía está pesando sobre ellos los cananeos, porque de allá vienen, de Canaán. Así le dice a Jerusalén Ezequiel, ¿verdad? Aquí le dice, mire, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Y hermano, usted sabe la fama que tienen los judíos. Quieren decir a alguien, identificar a alguien como amante del dinero, como avariento, dicen judío. Que esos son judíos, ¿verdad? Todo negocio. Pero usted sabe que también están los de ese sector de Canaán, ahí están los árabes.
Esos están marcados por ese asunto de la avaricia, el amor al dinero. Repito, el origen de todos los males, dice, no es el dinero, es amar el dinero, que es avaricia, y eso es. Si hay algo que distinguió la tierra de Canaán fue la idolatría, y dice Pablo, la avaricia es idolatría. O sea, el dinero es un ídolo para muchos. No estoy hablando de los de allá afuera, hermano, no, estoy hablando de los de aquí adentro, de los que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano, para librarnos de no sé cómo estamos ya con el tiempo, yo creo que ya. Amén. Entonces nos quedamos hasta allí con los cananeos. Si hay área de comerciante todavía, de avaricia, examinemos nuestros corazones. Y hermano, esto lo he dicho otras veces, no nos atengamos al testimonio de nosotros, de nuestro corazón, y decir, no, ese no es problema mío. Busquemos el testimonio del Espíritu. Busquemos qué nos dice el Espíritu. Mire, el Espíritu es un buen testigo, hermano. El mejor testigo que hay es el Espíritu Santo. Nuestro corazón no, nuestro corazón es engañoso. O sea, la conciencia de nosotros. Nosotros podemos decir, no, hermano, yo no tengo ese problema. Como aquella viejita, ¿verdad? Yo toco madero, yo no tengo esos problemas. Espérenme, dijo, voy a ver quién tocó la puerta. Que no pase lo de la viejita, hermano. Mejor démosle lugar al Espíritu Santo de Dios. Examinemos si esas tribus, si esos pueblos, esas naciones no tienen sus garras bien asentadas en nuestro corazón. Amén. Que Dios nos libre de ese espíritu de comerciante que invade muchos púlpitos, que invade muchos corazones de muchos ministros, de hecho que los ha invadido. ¿No ha visto usted que hay salmistas que como comienzan, ¿verdad?, adorando a Dios y de repente empiezan cobrando? ¿Y cuánto me van a dar? Yo oí a un predicador una vez, y yo lo tenía en alta estima, lo admiraba. Y un día lo invitaron a una congregación, estaba en el estadio Morazán. Yo estaba a la par de él así, estaba con un pastor que lo estaba invitando a la congregación de él, una congregación pequeña. Y entonces le dijo, hermano, puede estar. Mira, le dice, hagamos una cosa. Anunciame durante estos 3 días. Y la ofrenda que recoges del último día es mía. Yo lo escuché. Todavía tiene un cananeo adentro de él. Amor al dinero. Que Dios nos libre de andar atrás de centavos, hermano. Amén. Póngase de pie. Cananeos y heteos y amorreos. Nos falta todavía el fereceo, el heveo y el jebuseo. 3. Lo vamos a estudiar. Hermano, ¿por qué no examinamos nuestro corazón? Que pudiera ser que todavía haya algún heteo por allí. Rebeldía, necedad y avaricia. Espíritu de comerciante. No estoy diciendo yo que el comercio sea el pecado. No. Amor al dinero. Avaricia. Porque se puede ser un comerciante. Se puede ser un buen cristiano y un buen comerciante. Un buen negociante. Pero que no sea eso lo que nos mueva. Que siempre nos mueve el amor a nuestro Dios. La exaltación, la adoración solo para nuestro Dios. Amén. Examinémonos, y más que todo quisiera que nos diéramos a una administración del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad.
La libertad solamente viene de nuestro libertador. En el nombre de Jesús. Si usted encuentra de esas áreas en su vida, échelas, derrótelos usted. Tome, conquiste con las armas de nuestra milicia, oración, alabanza, palabra. Conquistemos ese territorio que Dios nos prometió, esa vida abundante que es para nosotros, que podamos disfrutarla. Echemos nuestros enemigos de nuestro Canaán, de nuestra vida. Dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, vida abundante, vida abundante, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero leer una palabra. Usted no tiene esa comunión con el Señor ahí, pero quiero leerle una palabra que está más adelante en Deuteronomio capítulo 28, verso 7. Deuteronomio 28, 7. Solo preste atención a esta palabra y ministramos con esta palabra. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Tome esta palabra para usted hoy. Jehová derrotará a tus enemigos. Tómela para usted. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. 7 caminos, 7 naciones. Vienen 7 naciones contra nosotros. Por 7 caminos tienen que irse. Porque el Señor los va a derrotar, los ha derrotado. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. En el nombre de Jesús, créalo. Créalo. En el nombre de Jesucristo, toda área de Cananeo, de Amorreo, de Eteo, en el nombre de Jesucristo, sean esparcidos nuestros enemigos. Levántese, oh Dios, sean esparcidos nuestros enemigos. En todas estas cosas, decía el apóstol, no hacemos más que vencer, conquistar. Continuemos conquistando. Hemos conquistado. Vamos bien, vamos conquistando. No nos cansemos de vencer, de conquistar, de tomar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda área de inmoralidad, de impureza, ese es el momento de derrotar ese enemigo. En el nombre de Jesucristo, todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús, solamente nuestro Dios tiene que ser nuestro temor, nuestro miedo. No temáis los que matan el cuerpo, sino más bien temed al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Eso solamente nuestro Dios, solamente a nuestro Dios hemos de temer, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deseche, hermano, deseche todo miedo. Este momento es un momento de ministración, de liberación, de libertad. A libertad hemos sido llamados. En el nombre de Jesucristo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ahora, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu Señor. Hágase, Padre, hágase tu voluntad hoy en nuestra vida. En el nombre de Jesús resistimos al enemigo y al vengativo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Toda cobertura, toda sombra, todo estigma, todo ancestro,
en el nombre de Jesús sea derrotado ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.